muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Un saludo muy especial para toda esta audiencia de Advenimiento TV, como también de Radio Advenimiento y de todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen por el internet. Quiero aprovechar este momento para saludarles en este día, domingo 17 de marzo, a todos los que nos siguen allí en Houston, Texas, los televidentes del canal 51.2. Saludos para ustedes. Advenimiento TV, por la gracia de Dios, sigue transmitiendo la verdad en sus hogares, en esos televisores. Así que todos los televidentes de Houston, les saludamos hoy y aprovecho para invitarlos a que visiten nuestra iglesia, la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, que está ubicada en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020, rentando en el Templo Pentecostés Los Lirios. Bueno, vamos ya a proceder al estudio de esta semana con mi esposa María Elena, que aprovecho para saludarla e introducirla también. Buenos días, pastor. Buenos días, amigos y hermanos. ¿Cómo están? Nuevamente aquí comenzando una nueva semana. Esta semana vamos a estudiar un tema muy interesante. La lección se titulará Las ciudades de refugio. Será una lección muy interesante, muy linda. Así es que los invito a que cada día usted tome tiempo para el estudio de la palabra de Dios y será una bendición en su vida. Quiero aprovechar también, saludar en esta mañana a una familia muy linda que conocimos allá en Houston, en la ciudad de Rosenberg. Es la familia Solís. Esta familia muy linda, ellos ven el canal de televisión ahí en Houston y también nos han visitado, así es que los saludo y les animo a que hagan el propósito de cada sábado ir a la iglesia para que ustedes sean muy bendecidos con la palabra. Y bueno, hermanos, ahora vamos a invitarles a que oren junto con nosotros. Querido y eterno Padre Celestial, estamos muy contentos y agradecidos contigo en este nuevo día, Señor. Gracias, Padre, porque tú has proveído para todas nuestras necesidades, Señor. Y este día es un día muy especial, Padre, porque podemos tener la vida nuevamente. Querido Padre, en esta hora pedimos y suplicamos que usted sea nuestro ayudador, Señor. Que podamos aprender el mensaje, Señor bendito, que usted tiene en esta nueva semana con esta lección tan linda. Pedimos, Padre, de que aumente nuestra fe, que nos llene de sabiduría y entendimiento cada día, Señor, y que podamos obedecer sobre todo su palabra y ponerla en práctica. Que, Señor bendito, también podamos tomar tiempo para hablarle a otros acerca de lo que aprendemos. Muchas gracias, Dios bendito, por ser nuestro ayudador. Y le suplico, Señor, por favor también que bendiga a todas las personas que están escuchando esta lección, que su Espíritu Santo, Señor, se manifieste en cada corazón y que, Padre Santo, nuestro único objetivo sea cada día, Señor, de buscarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor bendito, quédese con nosotros en este estudio y que su Espíritu Santo nos dirija. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo suplicamos todo. Amén. 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 Esta semana vamos a aprender algo del sistema judicial del pueblo de Israel. Un sistema judicial que Dios mismo les indicó que deberían implementar. Como ustedes sabrán, Israel, Dios le dio pues los 10 mandamientos. Y para salvaguardar dichos mandamientos, también le dio otros estatutos y preceptos para que los pusieran por obra. Dentro de esos estatutos y preceptos que estaban escritos en un libro conocido como el libro de la ley, allí, hermanos, estaba lo que tiene que ver con los asuntos judiciales. Es decir, cómo Moisés tenía que manejar los asuntos que tenían que ver con la parte legal, la parte forense, la parte, pues, de la justicia entre la sociedad que él, por la gracia del Señor, lideraba. En ese
sistema judicial, Dios dispuso que se establecieran ciudades de refugio. Bueno, ¿qué medidas se adoptaron en favor de aquellos en Israel que habían matado a otra persona de forma involuntaria, María Elena? ¿Será que dentro de esas medidas estaba el establecimiento de esas ciudades de refugio? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En el libro de Números, capítulo 35, del 9 al 12. Y nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Esto, hermanos, es muy interesante, porque nosotros vemos que dentro del sistema judicial del pueblo de Israel estaba que, pues, era aceptado que un familiar vengara la muerte de uno de sus miembros de la familia que hubiere sido muerto por otro. La ley le permitía pues que tomara venganza. Pero también nosotros vemos que para aquellos casos de muertes sin intención provocadas por algún israelita para con uno de sus hermanos, nosotros vemos que estaban las ciudades de refugio y ahí tenía que huir esa persona para que en alguna manera se ventilara su caso, se hiciera el proceso judicial de tal manera que pudiera demostrarse su inocencia. Yo creo que esto también, pues, a Josué le tocó implementar, ¿no es cierto? Sí, así es. ¿Qué sucedió? Vamos a ver qué sucedió en Josué capítulo 20, versículos del 1 al 3. Y nos dice: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Hay dos palabras que se destacan tanto en el texto anterior como en este otro texto. Y es sin intención. Muerte sin intención. Y aquí, eso lo dice Números, pero aquí en Josué dice muerte por accidente y no a sabiendas. Para ese tipo de personas que sin intención le quitó la vida a alguien, le quitaron la vida a alguien, sin intención, por accidente, pues le quitaron la vida a alguien, es decir, por error. Para ese tipo de personas, Dios, hermanos, también quería que se hiciera justicia, pero siguiéndoles un proceso. Vamos a ver unos ejemplos de ese tipo de muerte. Vamos a leer Números 35, 22 al 25. ¿Qué te parece si lees para Claro nosotros? que sí. Y nos dice: mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal,
Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, pero tenemos otro más. Tenemos otro más y ese que se encuentra en Deuteronomio 19, versículos 4 y 5. Y nos dice, y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Bueno, allí ustedes notan, hermanos, otro ejemplo de muerte accidental que se podría dar. Para este tipo de muertes accidentales, sin intención, es decir, no a sabiendas, por error, para este tipo de muertes, el homicida tenía el derecho de buscar una de las ciudades de refugio. ¿Cuántas eran esas ciudades y dónde estaban asignadas? Bueno, vamos a ver, nos dice Números 35, 13 y 14. Nos dice, de las ciudades pues tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Así que eran 6, 3 que estaban en los territorios de Rubén, Gad y Manasés, la media tribu, y otras 3 en el territorio de las otras 9 tribus y media. Vamos a ver los nombres, aunque la lección no lo trae, pero vamos a ver los nombres de las ciudades. Leamos Josué 20, versículos 7 y 8. Josué capítulo 20, versículos 7 y 8 nos dice, entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. ¿Por qué y para quién eran estas ciudades necesarias? Vamos a reiterarlo otra vez con la palabra de Dios, María Elena. Claro que sí. Veamos que nos dice Números 35, 15. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Bueno, vamos ya al don profético para que nos amplíe un poquito más esto, ya que la palabra de Dios ha hablado de una manera bien explícita las causas. Veamos si hay algo aquí en la revelación que nos ayude a entender mejor. Claro que sí. Veamos qué nos dice el libro Patriarcas y Profetas, páginas 515. Nos dice que lo que hacía necesaria esta medida misericordiosa era la antigua costumbre de vengarse particularmente, que encomendaba el castigo del homicida al pariente o heredero más cercano al muerto. En los casos en los que la culpabilidad era clara y evidente, no era menester esperar que los magistrados juzgaran al homicida. El vengador podría buscarlo y perseguirlo donde quiera que lo encontrara. El Señor no tuvo a bien abolir esa costumbre en aquel entonces, pero tomó medidas para afianzar la seguridad de los que sin intención quitaran la vida a alguien. Qué bonito esto, porque dice que era una medida misericordiosa. Es que Dios nada de lo que hace, pues lo hace sin que busque que las personas tengan una oportunidad de, en su inocencia, pues salir libres de cualquier, pues, acusación que le pueda llevar
a sufrir. Qué bonito como el Señor dice que como medida misericordiosa implementó esto. Bueno, a esta altura uno se pregunta, ¿y ahora habrán ciudades de refugio? Bueno, los países tienen sus estipulaciones para dar el asilo. Pero si ustedes ven, pues aquí en los Estados Unidos, donde nosotros estamos, eso está tan difícil conseguirlo, que muchas personas llegan a tocar las puertas del país en la frontera y se los niegan. Hoy los países pues no son tan así lugares de refugio. Sin duda porque la maldad ha proliferado tanto que muchas veces los que son realmente pues culpables están buscando refugio en esos lugares. Pero lo que estoy diciendo es que qué difícil es ahora encontrar un refugio aquí en la tierra. Pero todos aquí somos objeto de persecución espiritual por parte de un enemigo que se llama Diablo y Satanás. Cuando nosotros nos hacemos cristianos, él quiere ver cómo se venga, porque nos salimos de su control y busca, hermanos, la manera de ver cómo nos mata. Pero ante un enemigo como ese, es decir, Satanás y sus ángeles, y ante una persecución y deseo de venganza que él tiene contra nosotros, María Elena, ¿cuál podrá ser nuestro refugio ahora? Bueno, el libro de Salmos 9:9 nos dice que Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En otras palabras, todas estas ciudades de refugio, hermanos, por venir la indicación de parte de Dios, nos está diciendo que son un símbolo del refugio espiritual que Dios provee. Tomen en cuenta ustedes que estas personas que huían a esos lugares, allí, hermanos, pues eran atendidos por los representantes del sacerdocio de Jesús. Recuerden que el sacerdocio levítico era un símbolo del sacerdocio de Cristo. Y estos allí que llegaban a refugiarse eran atendidos por ese sacerdocio terrenal que, siendo símbolo de Cristo, prácticamente les daban también asistencia espiritual. Les daban también consuelo y garantizaban que el juicio que se les hiciera fuera pues limpio y que finalmente fueran vindicados. Esto era símbolo del refugio que encontramos hoy en día en Jehová, nuestro Dios, en Jesucristo. Por eso, como dice el Salmo 9:9 que mi esposa acaba de leer, Jehová es refugio del pobre y también será refugio para el tiempo de angustia, porque también nosotros vamos a ser objeto de persecución, hermanos. También nosotros va a andar gente detrás queriendo vengarse y queriendo quitarnos la vida. No habrá una ciudad de refugio aquí en este mundo, pero la tendremos en Jehová nuestro Dios y Él nos protegerá. Amén. Dice aquí el Patriarcas y Profetas, páginas 553, las ciudades de refugio destinadas al antiguo pueblo de Dios eran un símbolo del refugio proporcionado por Cristo. De manera que agradezcámosle a Dios por estas estipulaciones que de antemano decían cuán grande es su misericordia y cómo al final de los tiempos Él vendría prácticamente a ser el refugio de los inocentes. Amén. Mantengámonos, hermanos, de una manera inocentes. Mantengámonos limpiamente haciendo la obra del Señor. Perseveremos en la fe y no nos olvidemos que también para nosotros hay un refugio que se llama Jesucristo. Amén. Hoy te quiero invitar que hagas de Cristo tu refugio. Hoy te quiero invitar que vengas al Señor y te refugies en Él. Hoy te quiero animar a que si te sientes perseguido, si te sientes que
te quieren hacer daño y eres inocente, hermano, hermana, ven al Señor y refúgiate en Él. Vamos a pedir a Dios, porque todos los que nos podamos sentir así, podamos encontrar ese refugio en el Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, las ciudades de refugio, qué grande enseñanza tienen para nosotros. Cómo la misericordia tuya estaba revelada en esa estipulación que diste. Cómo, oh Señor, tú buscabas que la vida fuera preservada de aquel que inocentemente había quitado la vida a otro. Cómo, Padre, legalmente, judicialmente, tú buscabas que la justicia se hiciera de una manera recta. Pero Dios, cómo también esto era un anticipo de lo que tú has sido espiritualmente y serás también para nosotros en este tiempo del fin. Es decir, un refugio también. De manera que hoy te rogamos que entendamos esto y nos refugiemos en ti todos los días. Amén. Te pedimos, Señor, que diariamente busquemos nuestra ciudad de refugio que se llama Jesucristo. Amén. Ayúdanos, por favor, a nunca, Señor, sentirnos desamparados, ni un lugar donde no podamos ir a refugiarnos, sino que siempre pensemos y creamos que tú eres el refugio. Por favor, ayúdanos a mantenernos siempre dentro de tus contornos, a mantenernos, Señor, dentro de el círculo tuyo, porque allí hay seguridad. Amén. Te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.